Bienvenidos a mi canal, Zona de Trasteo. Lo estrenaremos con un breve repaso a la historia y características de una de las consolas portátiles más vendidas de la compañía Nintendo, la Game Boy Advance original. Más adelante subiré un tutorial para transformarla en una Game Boy Advance retroiluminada con una pantalla ligeramente más grande y con carcasa y botoneras nuevas. Además, os dejaré la descripción de la venta de los componentes que utilizaré y su correspondiente unboxing para que todo aquel que desee iniciarse en la transformación de la consola vaya sobre seguro. Ahora hagamos un breve repaso de esta gran consola. Nintendo diseñó a mitad de la década de los 90 una consola portátil bajo el nombre de Proyecto Atlantis. La consola contaría con un procesador de 32 bits hecho en exclusiva para ella, que estuviera a la par de la Super Nintendo, con una pantalla LCD a color de 3,2 pulgadas. Sin embargo, este proyecto fue desechado debido al aumento en las ventas de la Game Boy. Por lo tanto, las características técnicas cambiaron bastante. Lo más renombrable que tiene es que tenía la pantalla color, compatibilidad con juegos de consolas anteriores, tales como Game Boy Color, tenía disponibles carcasas de varios colores, tenía un altavoz integrado, en sonido mono, por supuesto, iba alimentada por pilas y tenía una curiosa conexión con Nintendo GameCube para poder utilizarla como mando, cosa que no fue muy famoso la opción que tenía. Después tenía una CPU bastante característica, tenía una 32-bit ARM con memoria incorporada, fabricada exclusivamente para Nintendo, todo integrado en el mismo chip para así reducir los tamaños de la consola. De memoria tenía 32 KB VRAM, dedicado a los juegos exclusivos de Game Boy Advance, y aparte tenía un sistema de 96 KB VRAM que se utilizaba para la emulación de los juegos de Game Boy Color y Game Boy normal. Iban aparte estas memorias, igual que las CPUs, que te montaba una Z80 a 8 MHz, que solamente una de las dos CPUs podían estar activas a la vez, según el juego en el que estuviéramos jugando. Disponía de una pantalla reflectante TFT de 2,9 pulgadas, con una resolución máxima de 240 x 160 píxeles. Es pequeña, porque buscaban el tamaño idóneo para poder jugar, pero la retroiluminación jugó mucho en su contra. Sin embargo, aún así vendió más de 81 millones de unidades hasta el año 2010. Los cartuchos eran bastante pequeños, miden aproximadamente entre 5,6 centímetros y 3 de ancho y cuentan con una pestaña para removerlo fácilmente del puerto de la consola. Normalmente el color de los cartuchos es gris oscuro, a menos las ediciones especiales, que podían tener los de otros colores o translúcidos. Como accesorios no tenía muchos, pero sí que tenía bastantes. Tenía el famoso cable Game Link, igual que la Game Boy normal y Color, que podías conectar dos consolas entre ellos para poder jugar a dobles. Tenía un conector inalámbrico que se lanzó junto con los Pokémon versión rojo fuego y versión verde hoja. Este conector permitía la comunicación de la consola sin cables. Es muy curioso. Esto más adelante hablaremos cómo era este tipo de tecnología que utilizaba. Tenía, por supuesto, un adaptador a la corriente de A220 en su versión europea. Tenía el famoso Game Boy Advance cable, que era compatible con algunos juegos de GameCube, que lo podías conectar y podía presentarte información en pantalla. Esta fue precursora de muchos mandos actuales en que, por ejemplo, interactuaban con los juegos. Después tenía el famoso adaptador para auriculares, que era un puerto exclusivo que sacó Nintendo para ellos. Y aquí tenemos a la consola. Esta consola ha sido cedida por un amigo mío, ¿vale? No está en su mejor momento, porque tiene bastantes años. De hecho, creo que fue comprada en el año del lanzamiento. Le falta el compartimiento de la tapa de las baterías, pero bueno, todo esto va a cambiar en el siguiente tutorial que se va a hacer. Será completamente nueva. Os explico. En este caso va equipada con una cruceta, ¿vale? Con un tacto muy bueno, la verdad, a pesar de los años que tiene. Un botón de Start, un botón de Select, un botón B y un botón A, igual que la Game Boy original. Va aparte con un gatillo L y un gatillo R. Después, por la parte posterior, podemos ver que lleva el slot de los cartuchos, el cable, el puerto de conexión exclusivo que tenía, que entre ellos podías poner varios accesorios como la carga, el cable de comunicación con la GameCube. Después por la parte de abajo tenemos el botón de encendido y apagado,
un puerto 3,5 mini jack para los auriculares y una ruedecita con el volumen. No dispone de botón de reset. En principio tenías que encender y apagar la consola, lo que tiene un reset oculto, que sería pulsando a la vez Start Select A y B y haría un reinicio en caliente. Así no habría necesidad de apagar la consola. Después tenemos aquí uno de los cartuchos, en este caso Super Mario Advance, uno de los juegos por los que salió la consola. Como podéis ver, es muy pequeño, no pesa apenas nada. Y vamos a probarla. Introducimos, encendemos. El botón no nos falla un poco, pero bueno, no nos preocupa. Un LED de encendido y apagado, que indica si está la consola encendida o apagada. No sé, acercaré un poco a la cámara, me veo más a mí mismo que a la consola. Como podéis ver, es en color, no sé si se aprecia bien. Este es el mayor problema que tenía esta consola. Es una pantalla TFT reflectante, entonces no tenía ni iluminación ni tenía un brillo bastante malo, la verdad, el protector. Le damos. No se aprecia muy bien las imágenes, acercaré un poquito más. Gráficamente era bastante superior a la Super Nintendo. Bueno, ya ha muerto. La verdad que era una consola que, a pesar de los años que tenía, innovó bastante por sus gráficos. No en vano lleva un procesador de 32 bits. Bueno, otra vez. Bueno, lo dejaremos porque la verdad que no veo mucho y a través de la cámara se ve menos todavía. Bueno, apagaremos y bueno, extraemos cartucho y ahora todo esto, como habéis visto, este es el modelo 001, por cierto, que es de los primeros que hubo. Todo esto en el siguiente tutorial veremos cómo cambiar, cómo colocar la pantalla retroiluminada un poquito más grande, subiendo a 3,1 lo que es la pantalla, utilizando el marco, como veréis. Y nada, está preparada ya para que sea completamente nueva. En el siguiente vídeo lo veréis.